Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas a este espacio de diálogo dentro del Festival Aleph. El Festival Aleph, que tiene pues, tantos años dentro de nuestra universidad, tiene una de las misiones que me parece más bonita, que es generar espacios de interdisciplina, de diálogo entre las ciencias y las artes. Creo que en este año en particular, además, su curaduría ha estado pensando también en reconectar lo que el propio Festival Aleph ha hecho durante muchos años. Y nosotros estamos muy agradecidos, Jorge Curi y yo, por la invitación de Teatro UNAM a generar este espacio. Les quiero contar muy brevemente que desde hace 3 años más o menos comenzamos con un proyecto en el que comenzamos a trabajar con un grupo de estudiantes, también de profesores en la facultad, sobre la permacultura escénica. Por iniciativa de Jorge Curi, que es diseñador escénico, yo fui invitada como investigadora y comenzamos a pensar un poco qué es esto de la potencia de la permacultura escénica. Justo esta semana salió publicada ya la guía de permacultura escénica en la Facultad de Filosofía y Letras, entonces estamos muy contentos también como festejando que llegó por fin, ¿no? Esa publicación. Y bueno, doy este preámbulo porque la inquietud, que creo que es una inquietud genuina, de esas que a mí me gusta llamar explicaciones cognitivas porque vienen como del cuerpo, ¿no? Como cuando algo te pica y sientes que ya no puedes dejar de pensar en que algo te picó, ¿no? Quieres estar ahí muy atento a eso, te vuelves, yo digo, todo brazo picado, ¿no? Cuando te pica una abeja, dejas de sentir el resto del cuerpo, estás ahí atento. Las explicaciones cognitivas para mí son eso, son como inquietudes que nos mueven en el cuerpo entero y que nos convocan a querer dialogar con otras y con otros también, ¿no? Que queremos, cuando algo nos interesa mucho, como que casi ir por la calle y preguntarle a los demás, oye, pero ¿tú cómo vives esto? ¿Tú cómo haces esto? ¿No? Y pues un poco desde ese lugar queremos el día de hoy generar un diálogo acá, en este espacio. Porque quienes estamos acá, quienes nos están acompañando como invitadas, invitados el día de hoy, son personas que provienen de muy distintos haceres, pero que creo que tienen en común o tenemos en común una preocupación genuina por pensar qué está pasando en nuestra tierra, ¿no? ¿Cómo le hacemos frente? ¿Desde qué lugares nos planteamos como seres humanos también nuestra responsabilidad frente a la crisis económica, frente a la crisis ecológica, frente a eso que algunos anuncian ya como un colapso inminente, ¿no? Y pensamos que era muy lindo lograr que acá se generara un diálogo para, desde las distintas haceres, buscar también respuestas y esperanzas, ¿no? Aunque de pronto hay algo también profundamente desolador en una especie de discurso constante de destrucción, ¿no? Y el día de hoy estamos acá para pensar algunas construcciones. Y lo vamos a hacer también con ustedes. Entonces, bueno, les anuncio que en un ratito entraremos también en un diálogo muy cercano con quienes están en este momento en ese espacio que se suele llamar como público o espectador. Pero les quiero invitar a que estemos en una escucha muy abierta, porque lo que vamos a hacer es trabajar con algunas dinámicas que yo traje como moderadora y que ya les explico un poco a nuestras invitadas, ¿no? Está Ayari, está Sofía, de este lado está Luis, Eusalba y Jorge. Todos tienen apellido, todos tienen una larga trayectoria, todos tienen unas semblanzas padrísimas, las pueden consultar. Pero a mí me interesaba en este momento también hablarnos desde ese otro lugar, desde ese lugar un poquito más de la sencillez, ¿no? Yo siempre digo que más cuando leen los currículums de uno en este tipo de eventos, hay una sensación como cuando soplas las bolitas del pastel, que uno no sabe qué hacer con el cuerpo, ¿no? Bueno, para evitarles también esa incomodidad, sepan que estamos acá para compartir saberes. Vamos a iniciar con una primera ronda un poco, que va a servir pues a la vez de presentación un poco de sus haceres, a partir de una pregunta. Fíjense que una de las cosas que hemos estado dialogando, Jorge y yo, desde hace tiempo, es que hay algo muy interesante entre las ciencias de la tierra, entre los saberes también, sobre todo de sustento, o sea, del trabajo con la alimentación autosustentable, del trabajo también con las políticas para volver más sustentable nuestra universidad, por ejemplo,
las políticas y las éticas que en este momento se están produciendo, es decir, la relación de pensar nuestro consumo cotidiano y el teatro, que podría parecer extraño, ¿no? Pero si en algo se parece en la tierra, la agricultura en particular, y el teatro, es que tienen, dejo de sonar, ¿sí? ¿Suena? Sí. Si en algo se parecen, la agricultura, por ejemplo, como a ser humano y el teatro, es que tienen como matriz que son actividades absolutamente ancestrales. Cuando revisamos la historia de la humanidad, vamos a encontrar que el teatro, en sus potencias de hacer acontecimientos, y la agricultura son hermanas. Y bueno, por eso pensamos también que era muy bonito, desde esa idea, convocar acá a personas que están vinculadas también a la sustentabilidad, a la creación de políticas, ¿no? Vinculadas a la tierra, y a personas que están también en un hacer de preocupación desde qué lugares el acontecimiento teatral puede llegar a ser más sustentable, puede hacerle frente a la crisis medioambiental en la que estamos, dejar de ser uno de los depredadores también, que muchas veces bajo una especie de lógica excusado por el arte y por ser un arte efímero, piensa que aquello desaparece, ¿no? Pues no es tan efímero, porque el consumo material del teatro es tremendo y necesitamos preocuparnos por él. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta primera ronda. Les quiero contar a quienes están allá que mi manera de poder moderar el tiempo es a través de este relojito. Yo voy a estar moderando en esta primera ronda, van a tener ustedes 4 minutos de participación. Y si de pronto veo que alguien está muy encendido en el discurso así apasionadamente y que ya se le olvidó el tiempo, le voy a poner este reloj en sus manos, porque creo que hay algo muy bello también en volvernos conscientes del tiempo. Y sepan que en este reloj corre 1 minuto, entonces simplemente cuando se sientan listas para ir concluyendo, giran el reloj conscientes de que ese minuto es su último minuto. La otra cosa que quiero proponerles a quienes están allá, pero también a quienes estamos acá, es que, bueno, la condición imprescindible para cualquier diálogo, porque esta no es una mesa de conferencias ni de ponencias, es un diálogo. La condición imprescindible para el diálogo, Maurice Blanchard dice que es una que es muy bonita, que es la interrupción. Esa la vamos a ejercitar más al ratito. Si no nos interrumpimos, somos monológicos, como nuestros sistemas de comunicación ahora, ¿no? Nuestros teléfonos son puro monólogo. Mando audios, no importa si es un podcast de 30 minutos para mi mejor amiga, ella no puede interrumpir mientras yo le estoy lanzando esa media hora de mi vida, ¿no? Vamos a intentar que esto sea un diálogo. Entonces, esto se los digo porque más allá de mi reloj, lo que les quiero pedir también es que si alguien sabe que ya le va a tocar, pues, ¿no? A veces la mirada, ¿no? Nos han enseñado que la interrupción es una forma irrespetuosa, pero necesitamos recuperar la potencia de la interrupción, ¿no? Dejar de pensar en sistemas como levantar la mano para que alguien nos dé la palabra, ¿no? Eso habla de la falta de autorregulación y de la falta también de capacidad de generar diálogos. Pero yo les quiero pedir acá que de pronto se sientan en la libertad de interrumpir respetuosamente. Y la otra condición imprescindible es la escucha. Entonces, fíjense, cuando estamos acá casi siempre estamos, sobre todo quienes estamos de este lado, con mucha preocupación sobre qué vamos a decir. Pero acá vamos a hacer un ejercicio de escucha sensible y atenta. Entonces, no es que vaya a haber examen, pero en una de las siguientes rondas vamos a hablar sobre qué nos detona y nos resuena de lo que otra persona dijo, ¿no? Y para eso tendremos que haber escuchado, ¿no? Casi siempre en los diálogos uno va preparado para lo que va a decir, pero muy poco para lo que va a escuchar. Yo les quiero pedir que estemos ahorita así, en una escucha receptiva. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar de este lado con Ayari, ¿no? Y les voy a pedir que así se vayan pasando el micrófono. Vamos a comenzar con esta primera ronda en donde me gustaría que desde sus áreas de trabajo, desde su hacer, nos puedan compartir un poco
¿qué está pasando en la Tierra? ¿Qué piensan que está pasando en la Tierra? ¿No? ¿Y cómo están ustedes parados frente a esa pregunta? Pues, buenas tardes a todas, a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi título formal de doctorado dice que soy socióloga, entonces no estudié eso que dicen que se llama ciencias de la Tierra, pero pues en distintas experiencias de aprendizaje y docencia e investigación, lo que me ha interesado es la relación de las personas con los distintos territorios, les llamamos, ¿no? Pues nos acostumbramos a llamarles así, pensando en cómo la Tierra va tomando sentido con las personas que lo habitamos, que lo utilizamos, que lo protegemos o que lo desgastamos o que lo vendemos o lo que sea que hagamos. En principio, mi interés siempre ha sido entender las dimensiones colectivas, tratar de no encontrar como buenos y malos, sino de entender los procesos. ¿Y qué está pasando desde esa perspectiva? Bueno, está pasando muchas cosas. Yo en el fondo supongo que tenemos un gran problema de egocentrismo, personal, individual y colectivo también, o sea, como sectores, como actores sociales, que hemos perdido la capacidad de escucha, la capacidad de empatía, la capacidad de construir juntos cuando eso no me genera un interés o un beneficio inmediato, de apostar por el futuro, de aguantarnos, somos cada vez más frágiles. No como frágiles me refiero a que queremos estar cómodos. Entonces cualquier compromiso que atente contra esa comodidad ya nos parece fuera de lugar. Entonces creo que parte de lo que está pasando es eso, en términos como sociales, y eso tiene grandes impactos y que yo creo que no se pueden separar en la desigualdad social, económica y cómo se traduce en desigualdad en la capacidad de tomar decisiones sobre nosotros y sobre los otros y sobre el territorio. Desigualdad económica que se ha acentuado de manera pues muy fuerte en los últimos tiempos y que tiene un resultado directo en la capacidad de hacer riqueza a partir del deterioro de los recursos naturales, como se les llama, ¿no? Entonces, para esas grandísimas inversiones como, voy a decir, el fracking o la minería, porque están en la agenda pública, pero muchas otras también, se requieren inversiones gigantescas, que si la riqueza y el poder de decisión están un poco más distribuidas, no porque seamos buenos o malos, pero hay que dialogar más para incluir más necesidades. Y entonces, bueno, solo ya cerrando, creo que desigualdad y deterioro ambiental son dos monedas, dos caras de la misma moneda que explican gran parte de lo que está pasando. Pues eso. Hola, mucho gusto. Igual que Yari, tampoco estudié Ciencias de la Tierra, estudié Ciencias de la Sostenibilidad. Y desde esta área de estudio, si nos preguntamos qué es lo que está pasando en este momento, vamos a empezar a hablar de lo primero de pronto que se nos viene a la mente quienes estudiamos Ciencias de las Sostenibilidades, crisis socioambiental, ¿no? Múltiples problemáticas en distintos ámbitos que si seguimos con la trayectoria actual, los sistemas de soporte se van a ver cada vez más comprometidos y con ello pues, las condiciones que permiten la vida humana y no humana en este planeta, ¿no? Y desde ese lugar pues incluso se ve muy catastrófico porque pues sí lo es, ¿no? Pero también creo que es un momento, las crisis nos dan espacios también de oportunidad y de replantearnos quiénes somos a nivel individual y colectivo también, y también las estructuras que están sosteniendo y reproduciendo esas crisis y que no están permitiendo que mundos nuevos se construyan, ¿no?
Y desde ese lugar me parece también muy importante entrar en una reflexión profunda y en cuestionarnos quiénes somos y qué papel tenemos como seres humanos, pero no desde la culpa individual, ¿no? Sino también desde nuestra capacidad de agencia, ¿no? Que creo que es algo que el sistema capitalista patriarcal nos ha despojado de eso, ¿no? Pues porque muchos y muchas tienen contextos de precariedad, en donde pues lo último que quieren pensar es su papel en este mundo, ¿no? Porque lo que importa es subsistir y terminar cada día, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar me gusta pensar que por eso es muy difícil superar esta crisis desde lo individual. Nos necesitamos a nivel colectivo. Si nos podemos organizar para fines comunes, que mejor, pero también hay muchas otras formas de organizarnos colectivamente y creo que lo hacemos de forma cotidiana más de lo que pensamos, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros amigues y en diversos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, ya para concluir, creo que estamos en un momento en el que va a ser muy importante mirarnos y en conjunto crear soluciones creativas, ¿no? Por una parte, pero que también estén contextualizadas a los contextos, capacidades, dinámicas de cada uno de cada uno. Me quedé pensando en la posibilidad de pedir la mano en las sobremesas con los amigos y la familia y me pareció que eran sobremesas muy estresantes, entonces creo que no estamos perdimos efectivamente esta capacidad de disfrutar el diálogo y la conversación y entonces a veces nos ponemos muy a la defensiva y queremos tener la razón todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil comunicarnos con ese propósito si tenemos todo el mundo ese propósito todo el tiempo. Bueno, yo soy Luis, llegué, bueno, tampoco estudié Ciencias de la Tierra, en realidad estudié Ingeniería Civil y me dedico a temas relacionados con medio ambiente y sustentabilidad pues desde hace muchos años, desde el año 2000, trabajando sobre crecimiento urbano irregular en la zona sur de la Ciudad de México. Bueno, pues desde entonces era lo que observé, pues lo que está muy a la vista en ese tema es que entra en conflicto la necesidad de las personas por habitar la tierra en un espacio que pueden adquirir, ¿no? con la dificultad del precio de la adquisición de tierra en la Ciudad de México y bueno, encuentran unas formas no siempre regulares de habitar este espacio, demandan servicios, tienen necesidades de habitar ese espacio y esa necesidad entra en conflicto con la política de la Ciudad de México de mantener este espacio verde, libre de construcciones, que pueda seguir dotando de servicios socioambientales o ecosistémicos al resto de la ciudad y a otra área de influencia grande. Entonces, pensábamos en ese momento, un grupo de amigos y yo, que podíamos encontrar alguna forma, pues como de conciliar, o sea, un punto más o menos cercano donde pudiéramos encontrar formas de que las dos necesidades tuvieran una solución. No lo encontramos claramente, pero sí proponíamos tomar decisiones y provocar la discusión a partir de datos y de propuestas que en ese momento pensábamos que podían tener cierta racionalidad, que podían convencer por un lado de que el desalojar viviendas, digamos, por el cumplimiento de la ley ambiental, generaba grandes tensiones, grandes problemas, pues tragedias familiares, ¿no? Son situaciones muy dramáticas, y que también pues, el crecimiento con la dinámica que impone el mercado y las condiciones de pobreza de esta población, tampoco se puede soltar tanto. Deberíamos de poder encontrar una forma de resolver las necesidades de servicios y de
pues de escuelas, de hospitales, de transporte, de agua, de energía eléctrica, etcétera, lo que la mayor parte de la gente de la Ciudad de México puede disfrutar también en estos espacios. Entonces, de ahí me acerqué a los temas ambientales y normalmente me dedico a producir información, tratando pues de que esa información sirva para que las personas que tienen que decidir o discutir o encontrar soluciones, pues partan de una base común de información y que partan de pues por lo menos tengan una mirada que les permita establecer esta comunicación y dialogar y encontrar un escenario sobre el cual transitar. Entonces, bueno, yo creo que se me olvidó lo del minuto, pero con eso termino. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tampoco me dedico a las ciencias de la Tierra. Yo me dedico al teatro. Y bueno, les agradezco que hayan llegado en medio de la lluvia y el transporte público. Bueno, ¿qué está pasando en la Tierra? Responderlo desde mi práctica, pues implicaría contarles brevemente que actualmente llevo un proyecto que se llama La dignidad del insecto y me ha llevado a observar algunos procesos biológicos de los insectos. Y en ese sentido, ahora he notado de lo que está pasando en la Tierra, es que seguramente ustedes también lo han notado, es que yo empiezo a ver un par de escarabajos, igual ya hay cigarras en varias regiones del país y también aquí en la ciudad. Entonces, y hormigas también, desde hace un par de meses, y viene una época de insectos, ¿no? Posterior a las lluvias y el calorcito que se acerca también. Y en ese sentido pienso que, además de que coincido con lo que dice Sofía y Ayari totalmente, también pasa que la Tierra está sucediendo, ¿no? O sea, los procesos están continuando, las mariposas siguen eclosionando, seguramente varios disfrutarán de ver cómo todavía brotan algunas plantitas entre la ciudad, quienes vivimos en la ciudad. Igual también lo conecto por otro lado con lo que dice Luis, porque por otro lado, digo, los ríos están creciendo y hay pues asentamientos urbanos que se van a ver afectados por esos ríos que están retomando sus cauces, ¿no? Entonces, pues, y al mismo tiempo que vemos este contexto del cual también ustedes están enterados, es que hay personas organizándose, seguramente vieron la nota de las colmenas en Palestina que están volviendo a producir miel, ¿no? Entonces también pienso que eso está sucediendo, ¿no? Que en el caso de mi proyecto me ha dado la posibilidad de observar procesos transdisciplinares, como lo busca este diálogo, es decir, que hay más personas preguntándose cuál es su relación con la tierra, ¿no? Qué relación tiene su género, ¿no? Con los procesos políticos y los procesos políticos con los procesos, insisto, de la tierra, ¿no? ¿Qué relación hay entre invadir un país y el extractivismo, ¿no? Y eso cómo nos afecta si vivimos en espacios que han sido vulnerados o en espacios centralizados, ¿no? Cómo nos afecta en lo que comemos, en cómo nos vestimos y cómo alimentamos ese algoritmo, en fin. Entonces, bueno, siento que también estamos en ese momento en el que podemos empezar con mucho cuidado y acompañamiento, insisto, de otros saberes, a encontrar esos porqués que asumimos en algún punto de nuestra historia como humanidad y nuestra historia ambiental. Y ahí estamos en la pregunta de cómo imaginar otra historia ambiental en la que estamos incluidos, no como protagonistas, como bien decía Ayari, sino como seres correlacionados con otras formas de vida, como decía Sofía. En mi departamento suena, bueno, en las mañanas muy tempranito
se escuchan los pajaritos, como empiezan a cantar a las 4:30, 5 de la mañana empiezan. Y pues vivimos en vecindad y hay personas que quizás no quieren o no pueden prestar atención a eso y prenden la radio a todo volumen. Yo creo que evidentemente hay problemas muy graves en el mundo y en la Tierra, pero creo que un problema tiene que ver justo con la enajenación, ¿no? Que las personas no nos detenemos a escuchar lo que está pasando, justo como en esos procesos de la Tierra de los que hablas, ¿no? Como que damos por hecho que la Tierra está sucediendo, los insectos andan por ahí, las aves cantan, hay una tormenta de lluvia, etcétera, pero pues nosotros seguimos como si eso no tuviera nada que ver con nosotros. Yo también me dedico al teatro y creo que algo que el teatro, y específicamente el escenario del teatro nos ofrece, es justo la posibilidad de salir de esa enajenación, de ponerle como pausa a la saturación de conceptos, de ideas, de sonidos que pues, están presentes en nuestro cotidiano al punto pues, de tenernos a todos neuróticos todo el tiempo, ¿no? Y algo que me entusiasma mucho del escenario pues es eso, es que es un lugar en donde en efecto uno podría acercarse al vacío absoluto y al silencio absoluto. O sea, el teatro nos pone ese regalo enfrente de nosotros y lo desaprovechamos casi siempre porque pensamos, quienes nos dedicamos al teatro, que tenemos que llenar el escenario de cosas, casi como replicando nuestra vida cotidiana, ¿no? En la que tenemos que llenar de cosas pues nuestro devenir para sentir que estamos haciendo algo, que están pasando cosas. Y pues yo atesoro mucho como esos momentos, los tengo muy presentes en mi memoria, en donde he podido ver el espacio vacío y es mágico, es muy bello. Desde hace mucho, pues desde que empecé a dedicarme al teatro, desde el área de diseño escénico, pues creo que todos los que nos dedicamos al teatro tenemos como esa preocupación, esa espinita, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿qué pasará con todo eso que estamos poniendo en el escenario? ¿A dónde va a parar después? Y de ahí, pues, esa pregunta me ha acompañado durante mucho tiempo y bueno, afortunadamente creo que están empezando a suceder cosas. Como dijo Divan en la presentación, hemos estado trabajando juntos y este espacio, este mismo espacio en el que estamos ahora, es justamente pues, un hacer algo, ¿no? Como comenzar a dialogar con otras personas que puedan ayudarnos también a pensar qué hacemos en el teatro y cómo lo hacemos, pues para cuidar a la tierra. Gracias, pues bueno, ya se fueron por acá tejiendo un montón de palabras y de ideas, ¿no? Hay algo también que, así como Jorge habla de este espacio vacío que el teatro es capaz de generar, de ese silencio, hay algo también que para mí sigue siendo un misterio, que es lo que una palabra puede hacer, ¿no? Las palabras hacen cosas y construyen cosas. Y a veces tenemos poca conciencia de ese potencial. Entonces, esta segunda ronda vamos a jugar con unas palabras. Después de esta ronda nos vamos a parar un poquito para trabajar otras cosas. Se los digo también para quienes estén allá empezando a entrar en sopor de lluvia y eso, váyanselo despejando.
tienen esta ronda para quitarse. Vamos a hablar un poquito de la potencia de las palabras, de lo que nos hacen. En el teatro, si hay algo que es maravilloso, es que como que inmediatamente hay un deseo de hacer con las palabras. Entonces yo lo que les quiero proponer es, les voy a pasar esta canastita y adentro de ellas vienen unas palabras, una palabra suelta en cada una. Bueno, hay un papelito que tiene dos, pero porque están vinculadas. Y la idea es que, igual ahora empezamos en el orden contrario, Jorge va a tomar un papel y de inmediato va a decidir qué hace con esa palabra. ¿Y qué hace? Puede ser, no sé, jugar con ella, hablarnos de ella, ver qué le mueve, ¿no? Compartirla, no sé. Tiene 3 minutos para hacerlo. Y después que se va a tomar otra y así, cada quien va a tomar una. Y podemos jugar, porque si algo que tiene bonito es el teatro, es el juego, y estamos en un teatro, ¿no? Es decir, que no se nos olvide que estar adentro de un teatro produce la posibilidad de jugar. Y el juego hace cosas también, y es capaz de generar cosas. Entonces, también podemos jugar a hacer conferencistas muy serios y leer la palabra y querer dar una definición de lo más formal, ¿no? Entonces, bueno, Jorge. Bueno, esta palabra es recursos. Entonces, ¿está bien si comparto con la gente? Es que me llamó la atención que cuando habló Yari, dijiste que lo que se llamaban los recursos, ¿no? Lo que solemos llamar como los recursos de la naturaleza, que creo que es algo que también nos hemos preguntado mucho en este tiempo, o sea, como esta noción que tenemos de que la naturaleza está llena de recursos para que nosotros podamos usarlos para nuestro beneficio. Entonces, pues a mí sí me gustaría ver, compartir el micrófono y ver si alguien, qué idea tienen de lo que son los recursos, por ejemplo. Pues yo siento que los recursos no son infinitos. Creo que hay un ciclo que se ha roto y que se sigue rompiendo, pero que estamos intentando volver dentro. Es como la primera vez que me explico, intentar el ciclo. Eso, ya no tiene recursos. Perdón, se acabó el recurso. Adelante. Que no estamos aprovechando los recursos que ya tenemos, los que ya existen, los que se han desechado. Creo que se han dejado de lado también. Por ejemplo, el plástico, pienso mucho en los plásticos que contaminan el mar, o que están hasta el fondo del mar, que pues realmente es como si fuera como material perdido casi, ¿no? Mucha de la materia que ya existe es como si ya no lo volviéramos a ocupar nunca y ya no hubiera la posibilidad de volverlo a ocupar jamás. Y siento que eso está mal porque todo tiene un ciclo y creo que se ha ignorado por completo el ciclo que tiene cada una de las cosas. Y me da mucha tristeza pensar en el romper el equilibrio también y en que a veces se piense que son infinitos o que son para los humanos y no pensar, o sea, fuera del concepto humano de antropocentrismo, sino también en la vida, en nuestros seres humanos, ¿no? Seres vivos que también ocupan estos recursos como las plantas, los insectos, los animalitos. O sea, el mismo aire ocupa existir y ocupa espacio. Y siento que no le damos ese espacio todo el tiempo porque el ser humano quiere estar en todo. Y no entiende que hay espacios que no hay que tocar, hay espacios que algunas cosas tienen que dejar así porque tienen que tener todo un lugar. Es que es justo como que, la de teatro, pero con coacción. Pero bueno, pues
que algo que, pues, voy a platicar, algo que a mí me ha resultado esperanzador, como decía Islandia ya hace un momento, que nos convocaba a imaginar esa palabra, es, bueno, nombrar lo que hago y ponerla en una serie de, pues, conceptos, de palabras. Recientemente asistí a una reunión de biólogas, biólogos, educadores ambientales, y ahí entró una paz a mi alma. Porque iniciando el año yo decía, pero ¿para qué hago esto? No sé qué, una obra de teatro, etcétera, etcétera. Seguramente es algo que sentimos quienes nos dedicamos a todo y estamos con una preocupación social, qué sé yo, ambiental. Y ahí viendo, bueno, en principio tomando conciencia de las acciones que hacen otras personas, tomando conciencia de que mi acción se suma no solo a sus acciones en el presente, sino recientemente me anclo a la idea de imaginar que si yo puedo hacer esto que hago es porque otras personas pudieron antes. Y entonces yo digo, si yo puedo hacer esto, lo que sea que estén haciendo, recuerden que es para que otras personas también puedan hacer eso que nos preocupa en común. Entonces, en esa reunión, a la cual asistí gracias a mi pareja, fue que me di cuenta que mi acción era la de la educación ambiental. A mí eso me dio mucha tranquilidad. O sea, que estaba cercana a esas labores y que podía ubicar el proyecto en ese marco conceptual, ¿no? Y yo dije, ok, yo no tengo por ahora, tal vez en el futuro inmediato lo haga, pues no tengo la fuerza, ni el ánimo, la voluntad, y a lo mejor es un poco cínico decirlo, ir a plantar o ir a defender el territorio como otras personas, sí lo hacen, pero puedo contar las historias, ¿no? O puedo documentar, o puedo sistematizar y después compartirle a otras y otros. Y para mí eso está enmarcado en la educación ambiental. Y es necesaria y es una subjetividad que se trabaja desde las artes, como decía también Jorge. Y así es el espacio, y pues esa es mi acción. Gracias. Me tocó algo. Pero es un solo concepto. Sí. Bien, me tocó redes colaborativas. Bueno, realmente no estoy muy seguro de qué hacer. Voy a hablar un poco de lo que representa para mí. Es una idea que me queda un poco lejos, pero porque la entiendo más desde la sociología o desde la actividad política, la veo también desde la política universitaria, la política pública, que sí construye redes de colaboración, pero no sé si alcanzo, si tengo suficientes ideas como para llenar el concepto. Pienso en los problemas que me ha tocado gestionar, y pienso que a veces las personas que queremos resolver el mismo problema partimos desde puntos de vista diferentes y lo queremos resolver a nuestra manera, otra vez desde el punto de vista de lo que podemos hacer o queremos hacer, y siempre es muy difícil construir una ruta común o un punto de vista común, y para eso pues siempre es necesario empezar a trabajar en red, hablar por ejemplo con los colegas de obras, porque los colegas de obras son quienes gestionan los temas de energía y de agua y los recursos, y el personal que responde a la mayor parte de las tareas pues tiene que ver con ese trabajo. Entonces es muy importante que esa oficina se sensibilice de las cosas que uno le quiere proponer. Pienso en nuestro estudiantado, que también se preocupa y que también levanta la voz y nos hace notar cosas que no estamos haciendo como deberíamos de hacerlas, y eso también genera como un movimiento de la voluntad de
del resto de las personas para voltear a atender determinada situación. Luego pienso en los grupos de físicos que tienen una forma favorita de resolver un problema para la gestión de energía, y los ingenieros que tienen otra diferente, y luego tratar de imponer una frente a la otra es difícil, y es más productivo cuando decimos, bueno, mira, tú resuelves esta parte, que además el problema es bien grande, entonces tú ve por allá en este sentido y vamos juntos, yo voy por acá en este otro, y nos vamos a encontrar porque el problema es tan grande que no necesitamos competir. Podemos construir una colaboración, y también pienso en la idea de red, en la idea de atender un problema de muchas formas, y cada quien lo aborda de una diferente, y también eso puede construir una red. Me tocó la palabra diseño. Igual, desde mi área de estudio y de lo que me dedico, me parece un poco compleja, ¿no? Pero también es un buen ejercicio para empezar a ser más creativa, como lo son las compañías de teatro. Y yo pienso, cuando pienso en esta palabra, la asocio con la capacidad que tenemos los seres humanos para ser creativos, creativas, ¿no? Y cómo eso es muy necesario en los tiempos actuales, ¿no? La creatividad es necesaria para diseñar otras formas de habitar, ¿no? Incluso, ¿no? Como, o sea, puede ser también como un diseño, como lo hacen quienes realmente se dedican al diseño, en un plano, etc. Pero también diseñar desde la imaginación, ¿no? ¿Qué otros futuros son necesarios, son posibles? Y que somos, hasta dónde somos capaces de imaginarnos desde esta agencia de la que les hablaba, ¿no? Creo que más allá de lo tangible, que es importante, todo empieza con una idea, ¿no? Y creo que si cada vez compartimos más nuestras ideas, empezamos a diseñar juntos y juntas otras posibilidades, ¿no? Creo que también desde la academia, ¿no? Muchas veces hay como esta rigidez, ¿no? De justo lo que hablaba Luis, ¿no? De creer que ciertas formas son mejores que otras, ¿no? Y creo que si en un diseño en conjunto aplicáramos las mejores formas de cada disciplina, pues podríamos tener la capacidad y mejores probabilidades de construir mejores cosas, ¿no? Comunidad. Pues supongo que es como de las palabras que más me tocaban, de alguna otra manera. Yo quisiera invitarles a todas a pensar qué es lo que nos hace, qué nos acomuna y qué nos distingue de otros, y cómo podemos encontrar cosas que nos hacen similares y diferentes a cada una de las personas que se encuentran en este foro, o que nos encontramos en la calle o en el metro o en el aula. Es decir, no dar por hecho que la comunidad es algo, sino pensar las comunidades como cuerpos sociales, como amigos, me las imagino yo, aunque no sepa nada de amigos, pero
como cuerpos sociales que se mueven constantemente, que se articulan en torno a ciertos temas y de pronto se distinguen y se vuelven a articular en torno a otras cosas. Y aunque parezca como muy desorganizado lo que estoy diciendo, a lo que voy es al hecho de que esta crisis de la que ya hablaba Sofía, creo que nos llama urgentemente a generar comunidad en torno a la reflexión de cómo estamos entendiendo y qué vamos a hacer para habitar de otras formas el planeta, porque pues queremos tener mucha esperanza, pero tampoco podemos ser ingenuos y cerrar los ojos y pensar que va a estar bien, ¿no? Como dicen las mamás y decimos también, no te preocupes, todo va a salir bien, y no necesariamente, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser como muy serios en pensar las comunidades a las que le apostamos para que efectivamente haya caminos para que las cosas sucedan y vayamos construyendo otros futuros, imaginando otros futuros, porque pues, el futuro del colapso no nos lleva ni a acción, ni a redes, ni a diseños imaginativos, ni nada, ¿no? Entonces necesitamos imaginar pues, nuevos caminos juntos para pues, cambiar muchas cosas. Y les voy a dar simplemente, perdón, me voy a tomar una pequeña licencia. Traté de juntar de alguna manera las distintas ideas, obviamente es una interpretación, y me quedó así, como tejer una red para entender y para entender y para contar historias que nos ayuden a sensibilizar, para llegar a diseños creativos sobre otras maneras de habitar y bueno, pensando los recursos como bienes, ¿no? O sea, de alguna manera tratando de tejer entre las distintas ideas, lo que más me resonó fue la idea de contar historias. Creo que las redes nos pueden funcionar muchísimo para contar historias que permitan generar esos cambios, sobre todo pues, en los más jóvenes que van acercándose a las acciones. Gracias. Bueno, han flotado un montón de ideas también por acá. Hay algo que a mí me resulta muy interesante de cuando nos toca una palabra que sentimos que está fuera de nuestro campo. Y bueno, un poco la intención de esta ronda era, fue aleatorio, no estuvo planeado, pero ¿qué hacemos? La interdisciplina no será que inicia cuando nos preguntamos qué podemos hacer con ese otro concepto, con esa otra palabra, desde qué lugar nos toca, a quién más le tendríamos que preguntar para comprenderla, para sentirla menos ajena, ¿no? Vamos ahorita a ponernos. Bueno, vamos ahora a tratar de llevar hacia un lugar un poquito más concreto. A mí me pasa mucho que en estos espacios de reflexión, en las conversaciones, en los diálogos, hay algo que se queda como siempre en una dimensión donde uno siente que, pues tal vez con muchas ideas, incluso con entusiasmo, pero al mismo tiempo no sabes qué hacer ni con ese entusiasmo ni con eso que está ahí, ¿no? Entonces, yo les quiero pedir ahora, fíjense, hay 5 personas acá, bueno, conmigo 6, pero yo no voy a participar. Y hay, si mi cerebro no contó mal, entre 25 y 27 personas, contando con los 2 hombres en la sombra de arriba, están invitados por supuesto a sumarse. De hecho les pediría que, sin que estén obligados por supuesto, a sumarse. Vamos a tratar, porque si algo tiene el teatro es la posibilidad de la territorialidad del presente absoluto, radical, ¿no? Y la potencia de jugar también. Ya decía Gerson y decía por acá lo que las historias pueden hacer. Yo les quiero pedir que ahorita de manera como muy orgánica, ustedes 5 van a elegir algún punto en el espacio, de hecho si quieren vayan haciendo,
tomen solamente una hojita, por favor, de estas, o dos cada una, y se van a ir hacia algún punto del espacio al interior de este teatro. Y les voy a pedir a todas las personas que están allá que de manera así también orgánica vayan detrás de alguna de estas personas. Porque lo que van a hacer es sentarse a dialogar. Van a sentar a dialogar, van a tener solamente unos 10 minutos, y esto suena poco, pero es un buen ejercicio, ¿no? Porque además siempre sentimos que tenemos mucho tiempo. Vamos a ver cómo somos capaces de dialogar de manera también más efectiva, ¿no? De podernos decir las cosas, de tratar que todas las ideas de todas estén ahí. Y fíjense, el diálogo de lo que se va a tratar es de hacernos una pregunta absolutamente que todas y todos sabemos contestar de alguna manera, que es ¿cómo hacer de este momento que estamos viviendo ahorita algo más sustentable? Y ya sé que suena raro, porque siempre pensamos que le corresponde, por ejemplo, a la institución volvernos sustentable, ¿no? Pero necesitamos pensar que quienes estamos acá en este momento estamos teniendo un consumo de energía, pero también estamos aportando energía. Si hacemos un poco de recorrido sobre desde que salimos de nuestra casa para venir acá, cómo nos vamos a regresar, qué comimos, qué no, ¿no? En esa pequeña burbuja, núcleo que se va a generar, va a haber un montón de ideas, ¿no? Entonces tienen 10 minutos para conversar. Después yo les voy a avisar, porque van a tener 5 minutos para generar propuestas concretas, claras, ¿no? No las que traigo yo en la cabeza, sino las que traen todas, ¿no? Porque acá todas y todos tenemos un montón de saberes ya. Lo que pasa es que esos saberes casi siempre están ahí como esperando su momento, ¿no? Entonces, eso es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo hacer de este momento un momento más equilibrado con nuestro medio ambiente? Más sustentable en el sentido también de hacer que sea más sostenible en su energía, en su capacidad. Así, pregunta sencillita, ¿no? Observen a su alrededor, caminen en el teatro, siéntanse aquí, ¿no? Pregúntenselo desde este momento, en ese radical presente que el teatro nos invita a tener. 10 minutos. Entonces, ustedes vayan, cada quien elija un espacio, por favor. Sí, ustedes párense en algún lugar y les voy a pedir que quienes están allá se acerquen a alguna de las personas que están acá, ¿no? Para poder acercarse a dialogar. Y si de ser posible, me encantaría que las técnicas y los técnicos de este teatro participen, porque vaya que tienen saberes sobre eso. Así, sin pena, vayan, caminen. Piensen que solo tienen 10 minutos, entonces si lo van a hacer con más velocidad, que conste que les advertí además que nos íbamos a mover del acento. Vamos regresando, por favor, a integrar la música. Bueno, cada uno de los pequeños grupos eligieron alguna persona, pero digamos que están representados esos grupos también por las 5 invitadas de TED. Entonces voy a iniciar dándole la palabra a Ayari, y ya sé que le ha correspondido a ella o que otra persona las vaya a leer, y vamos simplemente a la lectura. Fíjense, hay algo muy interesante, un poco me resonaba en la frase que decía Luis hace un ratito, que decía, bueno, lo intentamos, buscamos soluciones y no las encontramos, pero buscar es ya un hacer también. Pocas veces le damos potencia al buscar, pero imaginar, proyectar, es también un hacer, ¿no? Y hay algo de ese hacer que es profundamente capaz de fabular cosas. De hecho, si nos vamos a ciertas teorías literarias, dicen que todo lo que estamos viviendo ha sido fabulado ya. Cuando vemos, por ejemplo, estas cosas de la ciencia ficción,
De repente vemos cuánto de lo que está a nuestro alrededor de alguna manera fue fabulado, ¿no? Entonces, la capacidad de fabulación humana hace cosas. Vamos a leer estas propuestas como si entre todas y todos los que estamos acá fuéramos capaces de hacerlas. En lo que se van leyendo, porque simplemente van a ir leyendo las propuestas, no las vamos a comentar, las vamos a escuchar. Así, solo, desde ese escucha. Luego siempre queremos también decir, bueno, pero eso no sería posible, porque no, siempre sale alguien amargado, decir, oye, eso es poco viable, ¿no? Sí, hoy nos vamos a dar chance de simplemente escuchar esas propuestas como si fuéramos capaces de hacer que suceda, así. Entonces, las van a ir leyendo, yo voy pasando a repartirles unos papelitos, unos lápices que ahorita primero les digo para qué son. Pero le voy a pasar el micrófono a Yari y le voy a pedir que ya sea ella o la persona que le haya correspondido a su equipo, los vaya leyendo y que de manera orgánica la vayan pasando así para que simplemente estemos en la escucha de estas propuestas. Ahora, hay un compromiso, que es que esas propuestas, Jorge y yo, las vamos a recoger. Porque si algo nos importa a este conversatorio también, es empezar a tener posibilidades de propuestas, ¿no? Para las acciones hace falta esto, una colectividad imaginante. Voy a tener que explicar un poquito porque solo tomamos notas, palabras. Son dos propuestas las que generamos de manera conjunta. Muchísimas gracias. Una va sobre la necesidad de reflexionar y decidir en qué pongo mi energía para sostenerme a mí misma, intentar generar un equilibrio y desde ahí poder entonces dar a mi institución cuando estoy trabajando o a mi familia cuando estoy con los hijos o al medio ambiente cuando estoy en las distintas situaciones. Necesitamos dar, pero nuestras capacidades de dar pues tienen mucho que ver con esos equilibrios y esas decisiones sobre a qué le vamos a dedicar energía y tal vez me atrevería a decir cómo rompemos ese ciclo del que hablaba Jorge, de la saturación, ¿no?, cognitiva y de actividades y demás en la que vivimos. Y la segunda propuesta, mucho más concreta, es parte del que hago yo en el teatro, y se habló del reciclaje de los objetos que se usan en el teatro, se habló de usar menos. Luego yo les comenté sobre la propuesta de la economía, la propuesta de la economía circular, que plantea no solamente la necesidad de reciclar lo que ya utilizamos, sino de usar menos, y eso nos llevó a hablar sobre la importancia de un diseño que tenga desde el inicio contemplado criterios de sostenibilidad, que esos criterios pudieran ser parte de una política institucional, que hubiera una normativa sobre qué se puede y qué no se puede hacer, pero que también no nada más desde la prohibición se trabajara, sino que también se trabajara desde la formación, ¿no?, de quienes están formando a las personas que harán el teatro en el futuro, y también desde las instituciones cómo acompañamos estas propuestas. Es decir, podemos simplemente decir, tu obra de teatro tiene que incluir un criterio de sostenibilidad, y pues tal vez a la gente eso no le hace ningún sentido, pero institucionalmente se pueden generar muchos recursos para dar ideas y para dar posibilidades para que eso suceda. Gracias. Bueno, pues la pregunta era como, ¿cómo podemos hacer esto más sustentable? Realmente nos enfocamos en todo lo que tenemos aquí a nuestra vista. Nos dimos cuenta que hay muchas botellas de plástico. Y allá afuera hay un garrafón. Entonces dijimos, ¿por qué no quitamos todas esas botellas? Utilizamos envases que nosotros tengamos para justamente no seguir utilizando los plásticos. Pensamos en que hay mucha luz, hay exceso de gasto de energía, entonces pensábamos como, bueno, si estamos en este lugar podemos utilizar a lo mejor 2 luces de emergencia para no estar utilizando tanta energía. Digo, no sabíamos como a qué va más sobre este ejercicio para decir, bueno, podemos utilizar todas,
o sí podemos dejar esas dos. También pensamos en que este tipo de convivencias se pueden hacer en espacios abiertos para poder utilizar lo que es la luz natural. Justo. También mencionábamos como esta parte de transporte. Pensábamos que es mejor venir en transporte público que utilizar un carro particular, porque no es lo mismo en que un carro gaste, pero gaste para trasladar a 20 personas, a que un carro gaste y traslade una buena. También mencionábamos como este tipo de cosas en las que el traslado no para todos es lo mismo. Hay gente que viene de las periferias y se hacen 2 horas y decir, no, pues no te vengas en carro y vete en bicicleta es una cosa muy grosera y que también habla sobre un privilegio que no todos tenemos. Entonces, este también es como otra cosa que vimos de que, bueno, hay cosas que no todos tenemos la oportunidad de tenerlos cerca, porque este tipo de espacios también son muy céntricos. Entonces, hay que pensar también en los horarios. Pues justo creo que hay que primero visibilizar que hay problemas que acompañan otros, que son como una especie de cadena en la que uno no deja de acompañar al otro para que el problema sea grande. Hay que visibilizar que precisamente no todo es, no para todos es igual. Y eso es todo. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Renato. Participamos Enrique, Gustavo, Renato y yo. Bueno, va, se entiende. Siento que lo que platicamos ahorita en estos minutos se podría resumir en 4 o 5 puntos. Algunos de ellos son redundantes incluso con lo que comentaron ahorita. Pensaría que uno de los principales sería la reducción de recursos, ¿no? La cuestión de las botellas plásticas, pues se podría reducir eso. Podríamos consumir de manera más consciente los espacios, tenemos la luz, el calor, tenemos la cuestión del espacio, tenemos el consumo de recursos consciente y también tenemos la parte de cómo usar el espacio. Es otro punto que podríamos ser más, se me olvidó la palabra, más sostenibles, sustentables. Ajá. Podríamos pensar en esparcir ese tipo de evento fuera de esa megalópolis que estamos. Podríamos pensar en otro lugar que no fuera el teatro. Podríamos pensar en un lugar abierto que no usara tanto recurso con una propuesta, teniendo en cuenta que tenemos una propuesta consciente en esa plática, hablando de luz, de ubicación y así. Y también lo que vamos a necesitar en este tipo de evento, pues podremos intentar prevenir o anticipar el tipo de recursos que vamos a necesitar con el interés o la intención de ser más sostenible. Y por último, creo, sí, sería la idea de compartir recursos, pues muchos de nosotros, quizás todos acá, somos privilegiados en muchos aspectos, sea financiero, sea de información, sea de tiempo. Y claro, para muchos de nosotros el tiempo tal vez sea el recurso más limitado, pero pienso que con ese espacio que estamos generando podemos ser más sostenibles, pensamos que podemos ser más sostenibles de manera colectiva, compartiendo nuestros recursos de habla, de tiempo, de información y recursos financieros también. Son algunas de las ideas que tuvimos en esta plática. Sí. Nosotras estuvimos Ana, Ariadna, Ilia, Diego y Pablo. Y bueno, por ejemplo, nos invitamos a que cuando estemos caminando por aquí afuera,
reflexionemos, como ya lo han dicho, qué es eso que se quedó entrañado y por qué pensamos nuestra relación con la tierra desde el concepto de recurso. Es decir, qué es lo que nos invitaría a pensar qué es lo que sostiene conceptualmente estas desigualdades. Y otra acción que podemos hacer es modificar el lenguaje, justamente, ¿no? Seguir reconfigurando el lenguaje. Y luego imaginamos también que eso lo tenemos que hacer con paciencia, que lleva un proceso, y yo ahí diría que nos detengamos en los tiempos de las otras vidas que no son el tiempo del humano, ¿no? Para encontrar esa paciencia. Luego, cuestionar por qué siempre estamos pensando todo como desbordado y todo en grande, y a lo mejor, al igual que han hecho, detenernos a utilizar quizá solo lo necesario en cuanto a nuestras necesidades sociales, ¿no? Y eso nos va a llevar también a reutilizar. Y en ese caso también aprovechar los espacios abiertos, la luz natural, y construir una interacción con las plantas, los animales, y conversar en medio de esos otros paisajes. Y finalmente, cuando llegue todo este proceso con paciencia, relacionarse con personas de distintas generaciones, ¿no? Apareció 2 veces la palabra respeto, y encontrar cómo nos relacionamos, dado que la responsabilidad es compartida entre distintas generaciones. Eso. ¿Puedo tomarme una licencia de 1 minuto? Llevo algunos años trabajando en teatros, y uno de los problemas que yo veo más latentes en el trabajo en los teatros es que siempre trabajamos con esta luz artificial adentro del teatro y pasamos muchas horas. Y no estoy hablando de la luz escénica que se crea para iluminar la obra de teatro, sino la luz de trabajo, le llamamos así, ¿no? Y estamos horas y horas y horas. Entonces, más allá del consumo energético de electricidad de esa luz que está prendida, yo me pregunto por lo que eso genera, el desgaste anímico y psicológico que eso genera en nuestros cuerpos, ¿no? Uno de mis sueños guajiros es que los teatros tuvieran ventanas. Siempre me he preguntado por qué a los arquitectos que hacen teatros no se les ocurrió que los teatros tenían que estar ventilados y que les tenía que entrar luz natural para trabajar durante las horas en las que se está ensayando la obra de teatro con luz natural y con aire, con ventilación. Entonces, nos quitaríamos el problema de la luz eléctrica y del aire acondicionado, en fin. Yo platiqué con las compañeras y los compañeros técnicos de aquí de casa, del teatro, y bueno, yo percibí en sus propuestas pues que ellos viven con mucha sensibilidad del acontecimiento teatral, que le tienen un gran aprecio y un gran cariño, y se preguntan un poco por perdón, esta es la otra hoja, que de pronto puede haber la sensación de que por cuestiones que van más allá de lo que estamos hablando aquí, y que habría que dedicarle otro tiempo a eso, pero que en efecto las temporadas teatrales se han hecho más cortas, y que entonces a veces se trabaja mucho, se invierten muchos recursos, se invierte mucha energía, y hay una sensación como de, aun cuando se valora el acontecimiento escénico, queda la sensación de que fue muy breve, de que duró demasiado poco, de que se invirtió mucho para poco, ¿no? También existe la pregunta por los recursos, o sea, cómo crear mejores
otra vez la palabra recursos, ¿no? ¿Cuáles serían los recursos adecuados que podrían optimizar el trabajo en el escenario? O sea, ¿de qué manera habría que pensar en aquellos recursos que hacen que el trabajo en el escenario fluya mejor? Y bueno, creo que, bueno, mencionaron por ahí que el teatro es un espacio noble que se transforma y es generoso. Bueno, pues acá ya hay un montón de propuestas, ¿no? Esas las vamos a juntar. Y porque yo creo firmemente también en que el tiempo efectivamente es un recurso muy valioso, es muy valioso. Nuestro tiempo y el tiempo de los espacios es un tiempo valioso. Entonces, es casi la hora en punto de terminar este conversatorio. Y me parece que honrar también las maneras concurrentes es terminar a tiempo. Así es que les voy a pedir el papelito que tienen en las manos, es para hacer un ejercicio final de fabulación. Casi siempre, y bueno, van a cada quien describir lo que quiera, ahorita les explico a partir de qué frase, y lo vamos a dejar en esta cestita. Esta cesta que traía primero pues unas palabras detonadoras, quisiéramos, Jorge y yo, que se llene hoy también de otra cosa. Cuando estábamos planeando este conversatorio, yo le decía a Jorge, es que a mí me interesa mucho que podamos al final pedirles que cada quien escriba qué quiere salvar de la extinción. Siempre hablamos de lo que queremos borrar, de todo lo que de lo humano sentimos que nos tenemos, como que hay una cosa purpígena eterna, ¿no? Tendríamos que ser más amables, tendríamos que ser más comunicativos. Yo quisiera desterrar de este mundo a la gente que tira basura en la calle. Yo quisiera desterrar a ese colega que creo que todavía no ha entendido que hay que tratar con respeto a las personas de la tercera edad. No sé, todo el tiempo estamos pensando en todo lo que quisiéramos borrar. Yo pienso a veces que la propia ensimismamiento al que la pandemia nos llevó, porque todavía sigue muy presente y yo lo noto en los cuerpos, nos dio la sensación de que pudiéramos evitar la vida, ¿no? O sea, como le bajo el volumen a este humano, se lo subo, lo quito de la pantalla, y esa dimensión que nos está llevando a que con el dedo sentimos que podemos borrar. Yo les quiero invitar a que en este momento imaginemos qué queremos preservar, cómo preservar la nobleza de lo bello, cómo hacer para que también esos valores de la belleza humana, de la nobleza del teatro, de las ciencias de la tierra, de los conocimientos de la ingeniería, ¿no? De los conocimientos de la sociología. ¿Qué queremos preservar? ¿Qué salvo yo hoy? ¿Qué decido hoy salvar? Como si además pudiéramos confiar en que al escribirlo, esa fabulación va a hacer cosas. Entonces quiero pedir eso, que se tomen solo un minutito para, a partir de la frase, hoy salvo de la extinción, lo que ustedes quieran, completan la frase. Hoy salvo de la extinción. ¿Qué quieren salvar de la extinción? Si tuviéramos el poder de salvar, de hacer permanecer, ¿qué salvamos? Y eso, les voy a pedir que cuando tengan sus papelitos, los vayan poniendo por acá. Nosotros nos los vamos a llevar cargados de potencia y fabulación para ojalá salvar algo.
pues eso, el tiempo humano, pero también el tiempo de la tierra, como decía Geo hace rato, tiene sus ciclos, y el ciclo de este diálogo, de este espacio de conversación, ya se acabó. Yo quiero agradecer muchísimo al Festival Aleph por la invitación a estas preguntas que nos inquietan, a Teatro UNAM, en especial a Familia, por siempre estar pensando en cuál es el valor fundamental en el que tenemos que estarnos centrando. Yo quiero reconocer que hay un deseo genuino de que estemos pensando estas cosas, de que estemos imaginando y fabulando, y también en esa imaginación y fabulación cambiando. Porque, insisto, sentarnos a pensar preguntas, a buscar, también es necesario. Y pues quiero agradecerles muchísimo a Yari, a Sofía, a Luis, a Gepso y a Jorge, pues por aceptar esta invitación, por venir a dialogar este ratito, y a todas y a todos ustedes que están por acá, gracias por su energía, por venir, por ir al transporte público, por imaginar también que este era un momento que querían compartir. Y bueno, muchas gracias a la UNAM por hacer sus espacios, y bueno.